La impactante revelación de las muertes divinas de los 12 apóstoles, fe y redención cumplidas en el tercer año de Joacim, cuando la fe en el Mesías resucitado florecía en Jerusalén, un clima de opresión se cernía sobre esos fieles. El corazón de la iglesia primitiva latía con fuerza, por cada enemigo que se alzaba y cada riesgo asumido. Pedro, apóstol de Cristo, estaba encarcelado por orden de Herodes, un destino que muchos otros ya habían enfrentado. Las sombras de la celda eran testigos de su resistencia, mientras afuera, los creyentes, como un solo cuerpo, clamaban sin cesar a Dios. La atmósfera vibrante de Jerusalén, llena del eco del templo y el susurro de las calles, contrasta con la angustia que embarga a la comunidad. Los fariseos, celosos de la influencia de los apóstoles, instigaban la persecución, y cada murmullo contra ellos era como un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza. Sin embargo, en esta lucha espiritual, las oraciones se convertían en armas, cada lágrima derramada en una declaración de resistencia. Lo que el mundo veía como debilidad, los creyentes lo transformaban en un poderoso grito de fe. Cuando la noche se tornó en su máxima oscuridad, un destello de luz irrumpe de lo alto. Un ángel del Señor apareció en la celda, iluminando el lugar y rompiendo las cadenas que ataban a Pedro. Hechos 12, 7-10. Un acto de intervención que resonó en los corazones de los creyentes, recordándoles que la presencia de Dios no abandonaría nunca a los suyos. La comunidad se regocijó, pues su fe fue recompensada, y de pronto, cada oración cobró un nuevo significado. En otras partes de la ciudad, Juan también luchaba ante la adversidad. Su predicación, aunque amenazada por la feroz oposición, se convertía en un faro de luz para muchos, recordándoles que el sacrificio era parte del camino hacia la redención. Y mientras sus compañeros apóstoles, como Santiago, enfrentaban el martirio, su legado se tejía con hilos de valentía e inquebrantable fe. La muerte no sería su final, sino una gloriosa entrada en la presencia del Altísimo. Así, la comunidad comenzó a encontrar su voz en medio del silencio impuesto por el miedo. Con cada acto de sacrificio, la pregunta del futuro latía en sus corazones: ¿qué pasará con nosotros, aquellos que elegimos seguir el camino del martirio? Las palabras de Cristo resonaban: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Mateo 16:24. La promesa de una vida eterna en unidad con Él impulsaba a los creyentes a seguir adelante, a pesar de la adversidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que se entrelazan las historias de Pedro y Juan, la comunidad cristiana se fortalece en su fe, reconociendo que su lucha no es en vano. Cada súplica, cada sacrificio, se convierte en un eco poderoso de la presencia divina, invitándolos a mirar más allá de la adversidad. Ellos iniciaron un camino de esperanza y valentía, enfrentando la sombra de la muerte con una luz que nunca se extinguiría. Así, el legado de los apóstoles se convertía en un testimonio eterno del poder de Dios en medio de la persecución. La historia aún estaba lejos de concluir, el misterio del plan divino permanecía, y la revelación de la gloria de Dios aguardaba tras cada sacrificio. En una mañana llena de expectativa, el eco de los pasos resonaba en las callejuelas de Jerusalén. La luz del sol comenzaba a disipar la bruma de la noche, y la comunidad de creyentes se congregó nuevamente, en un lugar oculto, dispuesto a buscar la dirección del Señor en medio de la tormenta. Con cada rostro manifestando tanto temor como determinación, Juan asumió el liderazgo con la calma que el Espíritu Santo le confería. Hermanos, dijo con voz firme, no hemos sido abandonados. La mano de nuestro Dios sigue moviéndose entre nosotros. Mientras su voz reverberaba entre las paredes, la memoria de la intervención celestial en la celda de Pedro aún ardía en sus corazones. Aquel espíritu de esperanza chisporroteaba cada vez que pensaban en el milagro. Y así, un canto de alabanza se elevaba a lo alto,
como un incienso que ascendía ante el trono de Dios. La comunidad sabía que cada nota de su adoración resonaba en el cielo, intercediendo por sus apóstoles encarcelados, como si fueran flechas enviadas al corazón del Altísimo. Sin embargo, la persecución acechaba de manera más ominosa. Un mensajero apareció en el umbral, su rostro pálido evidenciaba el peso de las noticias que traía. Hermanos, empezó a hablar entre jadeos, Herodes ha decidido actuar con más furia. Santiago ha sido ejecutado y Pedro está marcado como el siguiente. Un susurro de horror se propagó rápidamente como un relámpago atravesando el cielo. Las lágrimas empezaron a brotar, pero la fe, en lugar de extinguirse, comenzó a arrojar luz en medio de la tristeza. ¿Qué más debemos soportar?, preguntó una joven creyente, con su voz tiñéndose de angustia. ¿Por qué el Señor permite esto? Juan, comprendiendo el dilema del corazón, respondió, esta no es la destrucción de nuestra fe, sino la forja de nuestro testimonio. Recordemos las palabras de nuestro Maestro, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros, Juan 15:18. Nuestro sufrimiento glorifica a Dios y da testimonio a los que nos rodean. La luz del día seguía asomando entre las sombras del miedo, así, convinieron en seguir orando fervientemente, cada uno tomando un turno para elevar su voz, intercediendo por Pedro y el futuro incierto que les aguardaba. Mientras la comunidad oraba, una profunda paz comenzó a calar en sus corazones, como un río que fluye en medio del desierto. En ese mismo instante, la celda de Pedro era un curioso cuadro. Rodeado de un silencio profundo, su corazón latía con un ritmo constante. Las cadenas que antes lo ataban ahora yacían en el suelo. Un ángel resplandeciente lo miraba con una serena autoridad. Levántate, le dijo. Es hora de que salgas de las sombras. Pedro, aún incrédulo, siguió su guía, sintiendo el aire fresco de la libertad deslizándose por su piel. Cada paso que daba parecía un acto de desafío contra la opresión que lo había mantenido cautivo. Al exterior, la comunidad, sabiendo que la pelea no había terminado, sentía la carga de la oración. Se unieron en un solo clamor, y, en ese momento, el ángel de la liberación se posó sobre Pedro en su camino. La luz de Dios atravesaba los muros de la prisión, como una señal clara de la soberanía divina. Cuando Pedro finalmente llegó a la puerta del lugar de reunión, golpeó con fuerza. Los corazones dentro latían al unísono, no por saber el destino de Pedro, sino por la certeza de que cada oración se sumaba al plan celestial. ¿Quién es?, preguntaron, temerosos de lo que pudiese ser. Soy yo, Pedro, contestó, su voz resonando con la certeza del que ha probado la redención, y mientras la comunidad se volvía loca de gozo, una pregunta les invadía, ¿qué más espera el Señor para nosotros? ¿Qué parte de su plan divino está por revelarse? La expectativa brotaba como un manantial en sus corazones. La historia estaba lejos de concluir, y la revelación del propósito de Dios aguardaba al final de esta jornada de fe. Mientras la alegría llenaba el corazón de los creyentes, un profundo silencio se apoderó de la habitación, una calma que, aunque inquietante, era cargada de reverencia. Pedro, iluminado por la luz del ángel, había cruzado el umbral de su prisión, pero el camino hacia la plenitud de la libertad espiritual aún les quedaba por recorrer. Juan, al ver a Pedro, se acercó al apóstol con lágrimas de gozo y asombro en sus ojos. Hermano, ¿cómo es posible que estés aquí? El Señor lo ha hecho una vez más. Exclamó, y todos los presentes rompieron en un canto de alabanza, sus voces entrelazándose al unísono, resonando en una melodía que cautivaba el cielo. No obstante, mientras la congregación celebraba, un profundo temor se filtraba entre ellos. La sombra de la persecución aún acechaba. Sería fácil sucumbir al temor, a la desesperanza, pero la palabra de Dios había sido sembrada en sus corazones, y como dijo Pedro, no es lo que tememos en la carne, sino lo que el creyente espera en el Espíritu. Aún con los ecos de su liberación resonando en la atmósfera, Pedro miró a sus hermanos y recordó sus enseñanzas. La tempestad no es un signo de abandono, sino de un propósito que sobrepasa nuestra comprensión. El sacrificio de Santiago debe ser recordado, no como una pérdida, sino como el sello de la verdad que proclamamos, dijo con firmeza, su voz envolviendo a cada uno de ellos en un manto de aliento. La comunidad se unió ahora en la oración, buscando no solo protección, sino fuerza para poder continuar su misión. Señor,
clamaron unánimes, otórganos valor. Haz que nuestro testimonio sea tan firme como el de tus mártires. Y si el costo es el mismo, que así sea. Las palabras llenaron la habitación como un fuego que consume lo mundano. De repente, un silencio profundo cayó nuevamente. Pedro, sintiendo una urgente unción sobre él, se levantó y compartió lo que su corazón le revelaba. No olvidemos que nuestro llamado es hacia afuera. No hay cadenas que puedan detener el mensaje que el Señor ha puesto en nosotros. Preparémonos para ir y compartir las maravillosas obras que nuestro Salvador ha hecho. La profundidad de nuestro dolor será la medida de nuestra alegría. Mientras la congregación recibía sus palabras, un nuevo temor sintieron, en medio de su contienen, no solo el temor de lo que podían enfrentar, sino el temor reverente a lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Fue entonces cuando el ángel, que había conducido a Pedro a la libertad, se apareció nuevamente ante ellos, resplandeciendo con la luz del cielo que rompía la oscuridad. Soy enviado con un mensaje, el que siembra en lágrimas, cosechará con gritos de alegría. Salmo 126, 5. No temáis lo que está por venir, porque el Señor va delante de ustedes y su gloria será revelada. Con este mensaje, el corazón de la comunidad fue reavivado. En aquel momento de duda, comprendieron que su misión, aunque adornada con sufrimiento, estaba en el camino del plan soberano de Dios. La sombra de Herodes no podría eclipsar la luz de la verdad. A medida que la reunión se cerraba, Pedro miró a sus hermanos y dijo, el tiempo de la revelación ha llegado. Hay más que debemos hacer, más que debemos entender sobre el sacrificio y el testimonio de los santos. La muerte de cada uno de nosotros no es un final, sino un nuevo comienzo en la historia de la redención. Con estas palabras encendiendo la chispa del fuego en sus corazones, contemplaron un futuro desconocido, pero lleno de esperanza. ¿Qué revelaciones ocultas aguardan en el propósito de Dios? ¿Qué sacrificios nos guiarán hacia el cumplimiento de su promesa final? Se preguntaban entre murmullos. La expectativa estaba en el aire, y sus corazones latían con la promesa de lo que estaba por venir, listos para seguir la senda marcada por la providencia divina. Mientras miraban al horizonte, una cosa era segura, el Señor tenía un propósito aún más grande que ellos podían imaginar, y se sentían llamados a ser parte de ella. Pedro, al ver el resplandor del ángel desvanecerse, sintió en su interior que era el momento de actuar. La congregación, unida en ferviente oración, era un objeto de admiración e inquietud para el mundo que los rodeaba. Con un corazón palpitante y lleno de nobleza, les dijo, hermanos, esta es una hora crítica. El rugido de la persecución que se cierne sobre nosotros será el estandarte del poder resucitador de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a un destino más grande, y nuestras vidas son la ofrenda a la gloria de Dios. Entonces, una atmósfera de consagración llenó el aire. Las manos temblorosas se alzaron hacia el cielo en un gesto de rendición, mientras las almas se unían en un grito silencioso de entrega. Si morimos, moriremos por la verdad. Si vivimos, viviremos para la verdad, proclamó uno de los hombres, resuelto en su fe. Así es, respondió Pedro con determinación, y si la sombra de la muerte se cierne sobre nosotros, que sea para que el mundo sepa que nuestro Salvador vive. Somos testigos de su resurrección, y no temeremos a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que reverenciaremos al que puede discernir nuestro espíritu. Mientras esos momentos culminaban en fervor y dedicación, un murmullo se extendió entre el grupo. La preocupación por el futuro era palpable. Con una mirada sabia y serena, Pedro recordó los tiempos en que Jesús les habló acerca de lo que tenían que enfrentar. Recordad, les dijo, cuando el Hijo del Hombre fue llevado ante el Consejo. No fue solo un desafío, sino una afirmación del propósito divino. Nunca olvidemos que cada lágrima, cada prueba, es una siembra que prepara el camino para la cosecha abundante que el Señor ha prometido a sus hijos. Una nueva unción los llenó a medida que Pedro compartía las palabras de Cristo. En esos momentos, la comunidad sintió una fuerte conexión con la herencia de sufrimiento que los apóstoles debían afrontar. Las sombras de la muerte de Santiago y otros mártires aún resonaban en su memoria, como un eco de la voz de Dios, testificando de la fidelidad y los planes mayores que se desarrollaban incluso en medio del sacrificio. Con ese entendimiento renovado, los creyentes entendieron que la historia no terminaría con sus muertes.
La verdadera victoria, dijo Pedro, no se sitúa en la preservación de nuestras vidas, sino en la proclamación de la verdad. Cada uno de nosotros se convertirá en parte de la historia magnífica del reino, un reino que no puede ser sacudido. Esa noche, bajo las estrellas que parecían ser testigos divinos de su fe, un susurro sobrenatural se hizo audible entre ellos. Ustedes, quienes han sido llamados para este tiempo, compartirán mis sufrimientos, pero también verán mi gloria. Servirán como faros de esperanza en un mundo de oscuridad. Aquellos que paguen el precio verán la recompensa de su fe. Mientras la noche caía, la comunidad, potenciando su unión de alegría y valentía, respondió al mensaje celestial, Amén. Que sea hecho según tu voluntad, Señor. La luz de la luna iluminaba los rostros decididos de los siervos del Altísimo, y cuando se apartaron para salir, la presencia de Dios estaba con ellos, asegurándoles los caminos que los esperaban. ¿Qué nueva revelación se oculta en el misterio del sacrificio? ¿Qué promesas se cumplirán a través de nuestra lucha? Se preguntaban, con esos pensamientos flotando en el aire, cada uno se equipó de valor, sabiendo que su testimonio, aunque sellado con sufrimiento, sería también un faro de redención. La esperanza de un futuro glorioso estaba en sus corazones, y el aliento de Dios empujaba el barco de su misión hacia aguas ignotas. Y así, sabían que la historia de la redención apenas comenzaba, mientras se marchaban para enfrentar el amanecer con desenfrenada valentía. Las muertes de los apóstoles no serán olvidadas, sino que vivirán cada día a medida que Dios cumpla su propósito a través de nosotros, resonaba en sus corazones. Pero lo que ellos no sabían era que un nuevo reto les esperaba, uno que revelaría no solo sus limitaciones, sino la inabarcable grandeza del plan soberano de Dios. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre Jerusalén como un símbolo de nueva esperanza, mientras los apóstoles se preparaban para su primera tarea tras la liberación de Pedro. La brisa ligera traía consigo el murmullo de la ciudad, y con ello la creciente expectativa de lo que estaba por suceder. Pedro, confiando en la dirección del Espíritu Santo, reunió a los discípulos en un lugar apartado, en el piso más alto de la casa donde solían orar. Mirando a los rostros de sus hermanos, sentía el peso del llamado que cargaban. Hermanos, dijo con una voz firme, el tiempo de la acción ha llegado. No podemos permanecer ocultos, es hora de que nuestros pasos se dirijan a las calles que han sido escenario de nuestro sufrimiento. Juan, asintiendo gravemente, agregó, el Maestro nos enseñó a no temer lo que el hombre pueda hacer, pues no es el miedo lo que nos define, sino nuestra fe en el Hijo del Dios viviente. Sí, exclamó Santiago, el menor, todas las promesas que nos ha hecho son verdaderas, y cada uno de nosotros tiene un papel en el gran relato que Dios está escribiendo. No somos meras sombras, somos luces que brillan en la oscuridad. Con la determinación palpada en el aire, Pedro sintió que las palabras del profeta Isaías resonaban en su corazón, levanta tus ojos y ve, porque tus días serán largos. Así, envueltos en el poder, comenzaron a salir, buscando a aquellos que necesitaban escuchar la verdad del Evangelio. Las calles estaban llenas de gente, y rápidamente se formó un grupo alrededor de ellos al oír que hablaban de redención. La multitud, ansiosa por escuchar, se agolpaba en un frenesí de conversación. Pero en medio de la emoción, un murmullo de resistencia comenzó a surgir. Fue entonces cuando apareció un grupo de los líderes religiosos, sus rostros apagados y severos. Hasta a un lado, esto es un asunto del templo, gritó uno de los sumos sacerdotes, queriendo desviar la atención de los apóstoles que proclamaban la resurrección de Cristo. Pero Pedro, tomando aliento y recordando la fortaleza que había recibido, se adelantó. Nosotros no nos movemos por el deseo de ser populares, sino por la verdad que se nos ha revelado. Hablamos de aquel a quien ustedes han crucificado y a quien Dios ha resucitado. Este es su plan desde la fundación del mundo, tal como fue profetizado en las Escrituras, exclamó Pedro, hablando con una convicción que sólo podía venir de lo alto. Las palabras penetraron en aquellos que escuchaban, y muchos comenzaron a ser tocados. Algunos en la multitud lloraban por el arrepentimiento, mientras que otros miraban a Pedro y a los demás con hostilidad. Un líder entre la multitud, conocido por su furia hacia los seguidores del camino, comenzó a levitar la pregunta que se había formulado en el fondo de su corazón: ¿por qué no buscan salvarse de la muerte en lugar de buscarla con sus palabras?
El resto de los apóstoles se mantuvo en pie, inquebrantable en su fe. Justo cuando el ambiente se tornaba más tenso, un destello de luz separó la multitud, y mientras Pedro cerraba sus ojos en oración, supo que la lucha apenas comenzaba. ¿No ven que con cada palabra de fe que proclamamos, la muerte pierde su aguijón?, dijo Juan, el apóstol amado, mientras el Espíritu Santo descendía con poder en aquel momento. El aire de la reunión se cargó de electrizante expectación. Sin embargo, el sacrificio que precede a la gloria no es algo que nosotros elegimos, sino parte del plan soberano de Dios, murmulló Pedro, recordando la metáfora de grano de trigo. Solo si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Así, mientras el evento se tornaba más explosivo y las vidas de los apóstoles colgaban de un hilo, la presencia divina les hacía saber que la revelación del sacrificio de cada uno de ellos solo servía para iluminar un camino mayor. El camino hacia la victoria estaba cubierto de mártires, y la comunidad sentía que estaban a punto de entrar en una palabra profética que cambiaría el mundo. Al final de aquella jornada tumultuosa, algo se gestaba en el corazón de cada uno. ¿Cómo seríamos recordados al final? ¿Qué gloriosa revelación del amor de Dios nos esperaba? La incertidumbre les llenaba de expectativa, abriendo un nuevo capítulo en el plan soberano del Altísimo que aún estaban por descubrir. Cuando la tarde se cernió sobre Jerusalén, el aire parecía vibrar con la energía de las palabras de los apóstoles, resonando en los corazones de quienes habían escuchado el mensaje. Sin embargo, el eco de la buena nueva también atrajo la atención de las autoridades y la inquietud se deslizó como una sombra. Los líderes religiosos, alarmados por la creciente influencia de los discípulos, conspiraban en sus rincones oscuros. Mientras tanto, los apóstoles se habían reunido nuevamente, buscando refugio en la comunión y la oración. Hermanos, comenzó Pedro, su voz reflejando el peso de lo que estaba en juego, no podemos ignorar el desafío que se nos presenta, la resistencia será feroz, y debemos estar preparados. Santiago, con los ojos fijos en Pedro, respondió, así como nuestro Señor fue despreciado y rechazado, así también nosotros, testigos de su gloria, llevaremos nuestras cruces. La noticia de lo que ha hecho en nuestras vidas debe ser proclamada a costa de todo. Juan, sintiendo el latir del Espíritu en su pecho, se levantó. Recibimos poder para ser testigos serviciales, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. Cada uno de nosotros está llamado a dar testimonio, incluso si nuestra fe nos lleva a la muerte. Al escuchar esto, una sacudida de frío recorrió el grupo. El miedo y la fe siempre danzaban en la vida de aquellos que sirven a Dios, y aunque sabían que el sacrificio podría estar en el horizonte, también conocían la promesa del resplandor que seguiría a la oscuridad. Pedro recordó las palabras del Salmo, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no los han comprendido. Mientras los apóstoles se preparaban para abandonar la seguridad de su escondite, el Espíritu Santo se movió entre ellos como un viento fuerte, llenándolos de valor. Al salir a las calles, sintieron que las murallas del temor caían a medida que proclamaban, en el nombre de Jesús de Nazaret, caminamos con el poder del Altísimo. Él está con nosotros. Las multitudes admiradas, la desesperación y la esperanza se mezclaron en sus reacciones mientras el mensaje del Evangelio se esparcía como fuego en la paja. Sin embargo, esa luz encandilante también atrajo más amenazas. Algunos de los fariseos y saduceos, consumidos por la ira del celo religioso, decidieron que debían silenciar a los que hablaban de la resurrección. De repente, uno de estos líderes se adelantó frente a la multitud. ¿Hasta cuándo permitirán que estas palabras nos desvíen? Detengan el alboroto, porque con cada declaración suya, ustedes traen condenación a sí mismos. Pedro, sintiendo la presión, respondió con la tranquilidad de un hombre convencido de su llamado, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es en su nombre que hablamos, y es ese mismo nombre el que trae salvación. La multitud se dividió en sentimientos encontrados, muchos deseaban creer, mientras que otros acechaban con hostilidad. Las amenazas se tornaron en gritos y, en este caos, revelaciones del amor de Cristo brotaban con cada palabra. Algo en el fondo de sus corazones comenzaba a florecer, el sacrificio de sus vidas podría iluminar el camino hacia la redención de muchos. Al pasar el día, los apóstoles se enfrentaban a su destino inevitable, sabían que cada aullido del viento podía ser susurros del futuro que les aguardaba.
No era solo su vida lo que estaba en juego, sino la vida eterna de incontables almas. Pero, ¿quiénes somos si no rendimos nuestras vidas por el que nos redimió?, preguntó Juan, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El sacrificio nos mostrará el camino a la gloria. Con el corazón palpitante, lo que antes era un miedo reverencial, ahora se convertía en una sagrada promesa. Mientras las sombras se alargaban, la firme resolución de los apóstoles brillaba con una luz que provenía de la esperanza de la resurrección, algo que los catapultaría al cumplimiento del plan soberano de Dios, un misterio aún por ser revelado. Así como la muerte de cada grano de trigo da fruto abundante. Nuestra entrega podría ser la llave hacia un nuevo amanecer, resonó la voz de Pedro en la oscuridad, dejando a todos en el umbral de un nuevo misterio divino que estaba a punto de cruzar la frontera de su comprensión. Mientras el ocaso caía sobre Jerusalén, el viento sopló con una intensidad renovada, como si las mismas puertas del cielo estuvieran preparándose para abrirse. Los apóstoles, valientes en su fe, continuaron su caminar por las calles polvorientas, llevando el mensaje de salvación a las almas ansiosas. A lo lejos, el murmullo de la multitud resonaba como un eco de la historia, sumergiendo el ambiente en un aire de anticipación. Ruego a Dios que nuestras voces sean escuchadas, exclamó Santiago, mientras caminaba junto a sus hermanos. No solo por aquellos que creen, sino también por aquellos cuyo corazón se encuentra endurecido, que puedan ver la luz que hemos conocido. Juan añadió con fervor, como bien dice el profeta Isaías, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Que nuestro testimonio sea esa luz, sin importar el costo. De súbito, se sintieron murmullos inquietantes detrás de ellos. Miraron hacia atrás y vieron a los líderes religiosos que los acechaban con miradas furiosas y corazones llenos de rencor. El resplandor de la verdad que emanaba de los apóstoles era un fuego que amenazaba con consumir su autoridad. Uno se acercó, un fariseo llamado Gamaliel, de quien se contaba su sabiduría, se plantó firme ante ellos con voz autoritaria. ¿Hasta cuándo seguirán con esta insensatez?, gritó, su rostro pálido de ira. Las palabras que pronuncian son de muerte para ustedes y para nosotros. La ley se les concede para vivir, no para provocar la desobediencia. Daniel advirtió que el Mesías sería un piedra de tropiezo. ¿No lo ven? Pedro, al mirar fijamente a Gamaliel, sintió la gravedad del momento. El aire se tornó denso con el temor que acechaba aquellas palabras. Escucha, sabio rabino, comenzó, si este mensaje es de hombres, fallará. Pero si es de Dios, no lo podrán detener, ya que no hay fuerza que se pueda comparar a su voluntad. La vida en Cristo es una que trasciende la muerte. Las palabras de Pedro resonaron y retumbaron como un tambor en el corazón de Gamaliel. Parecía titubear, aunque sus seguidores apretaban los labios en desacuerdo. Cállense. Ustedes son desobedientes, exclamó, incapaz de contener su furia. Mientras eso ocurría, una mujer se acercó lentamente, arrastrando la dificultad de su vida a cuestas. Era conocida entre el pueblo como una pecadora que había sido restaurada. Con gran valentía, se acercó a los apóstoles y, usando su voz temblorosa, hizo eco de su fe, mi maestro me liberó de las sombras de mi pasado. Él es el camino, la verdad y la vida. No teman. Pongan su confianza en Él. Las palabras de ella, llenas de amor y de adoración, atravesaron la fe y el temor, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La multitud que presenció la escena quedó enmudecida, algunos se pusieron de pie con el corazón palpitante, mientras otros intentaban cerrar sus corazones a la verdad. Sin embargo, lo que se vivía en ese momento era una chispa del cielo, la cruz de cada apóstol se acercaba a su cumplimiento. Las sombras de la historia pronto cubrirían sus caminos, pues así como Elías fue llevado al cielo, cada uno de ellos enfrentarían un destino glorioso en el sacrificio. Entre los murmullos de la multitud, una revelación resonó en sus corazones: Dios se sirve de las muertes de sus elegidos para manifestar su gloria. La idea comenzaba a arraigarse, llevando a muchos a cuestionar la densidad de su propia fe. El murmurar de la multitud se transformó en un clamor. ¿Qué cuides este? ¿Qué propósito hay en el sufrimiento de los santos? Se escuchó clamar con fervor. Pedro, sintiendo la carga de la gloria que se avecinaba, exclamó: lo que Dios ha comenzado a hacer en nosotros, Él lo completará hasta el fin.
Seremos testigos no solo de vivir, sino de morir por cada alma que necesite oír. Y así, mientras las luces de la tarde se desvanecían, los apóstoles se llenaron de un nuevo ímpetu, entendiendo que su misión iba más allá de su propia existencia. Era un misterio divino que aguardaba su revelación, el sacrificio abundante de cada uno, cumplido en las manos providenciales de Dios, se despliega con cada paso que dan. Hoy puede ser el último, pero es en el último que las promesas de Dios comienzan su esplendor, concluyó Pedro, dejando a la multitud con 1000 preguntas sin respuesta, la pregunta latente en el aire, ¿qué se tiene reservado para aquellos que se entregan totalmente a la obra del Señor? Mientras la noche caía sobre Jerusalén, la luna brillaba en un cielo estrellado, iluminando los rostros ansiosos de una multitud que se había reunido en torno a los apóstoles. Era un momento cargado de tensión y expectativa, una atmósfera vibrante que prometía acontecimientos trascendentales. Los discípulos, renovados por la ferviente proclamación de Pedro, sabían que lo que se plantaba en los corazones de aquellos hombres y mujeres no era solo un mensaje, sino una vida transformada. Ved cómo nos unimos en un solo cuerpo, como dice Pablo, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, proclamó Pablo, quien se había unido a ellos en aquel camino de fe. En medio de los murmullos que resonaban, alguien alzó la voz. ¿Por qué se atreven a hablar así? ¿Qué autoridad tienen ustedes? Era un escriba, una figura conocida por sus severos juicios sobre aquellos que se apartaban de la ley. Un silencio tenso se apoderó del grupo al escuchar la pregunta desafiante. ¿Acaso no saben?, respondió Pedro, su voz firme y clara. La autoridad que poseemos no es de nosotros, sino de aquel que nos envió. El hombre llamado Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, ha resucitado. Y en su resurrección, encontramos nuestra fuerza y nuestro propósito. Como está escrito en los Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Las palabras de Pedro resonaron en el corazón del escriba, quien no pudo evitar un parpadeo de duda. Sin embargo, no se dejó llevar por la revelación momentánea. Con un gesto de desprecio, intentó desestimar a los apóstoles, pero de inmediato, un rayo de luz parecía iluminar las caras del pueblo. Mientras tanto, las sombras de los líderes religiosos se alargaban, acechando como lobos. Un murmullo de coraje surgió de entre el grupo de los apóstoles. La mujer que se había acercado previamente se animó, no teman a la muerte, porque aquel que está con nosotros es más grande que todas las adversidades. En nuestras debilidades, su poder se manifiesta. Uno de los miembros de la multitud, un joven llamado Andrés, se despojó de sus temores. Lo he visto con mis propios ojos, declaró con fervor. No hay duda de que el poder de resurrección y vida está en él. Si hoy ponemos nuestra fe en Jesús, no solo hallaremos paz, sino también salvación eterna. El clamor de fe resonaba y se sentía como un viento que soplaba de los cielos. No obstante, la confrontación con los líderes religiosos no hacía más que intensificarse. «Detengan estas herejías», gritó Gamaliel, finalmente recuperando la voz. «Lo que hacen es peligroso. No solo para ustedes, sino también para los que les siguen». De repente, Simón, el celote, dio un paso al frente. ¿Por qué se aterran tanto al escuchar la verdad? Es el temor lo que los lleva a condenarnos. Pero nuestro amor por la verdad es más grande que la muerte misma. Nuestra misión no es de este mundo, y por ella estamos dispuestos a enfrentar cualquier tormenta, aun la más oscura. La multitud estaba dividida, algunos elogiaban a los apóstoles, mientras otros se mantenían a distancia, aferrándose a su tradicionalismo. Pero algo insidioso empezaba a brotar en el corazón de aquellos que estaban en el poder. El miedo de perder su control sobre el pueblo se mezclaba con la incomodidad de escuchar palabras de vida que cuestionaban sus fundamentos. En lo profundo de esta batalla espiritual, el cielo parecía temblar. De repente, una nube oscura cubrió la luna, sembrando una sombra sobre el lugar. Los apóstoles miraron hacia arriba, en anticipación y temor, sintiendo que los compases de la historia estaban a punto de cambiar radicalmente. Pedro, impulsado por aquel sentimiento divino, añadió con resoluta voz: «Hoy, una semilla de fe está brotando en medio de esta adversidad.
Y como el profeta Ezequiel proclamó, yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestras tumbas. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra promesa. Aunque enfrentemos la muerte, la vida en Cristo nunca se extinguirá. Las palabras de Pedro rebotaron entre las calles, dejando a la multitud en un anhelo profundo por entender el alcance del sacrificio que estaba en puerta. Así, en medio de la oscuridad y el tumulto, la luz de la fe comenzaba a surgir, y el eco de la pregunta iba más allá, resonando en lo más profundo del alma de cada oyente, que es la muerte, cuando en Cristo es una puerta hacia la eternidad. A medida que la atmósfera se espesaba con la tensión de una inminente confrontación, el rostro de Pedro resplandecía con una ferviente certeza. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, continuó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las palabras de Pedro atravesaron el silencio como un rayo de luz en la negrura. La multitud comenzó a murmurar, incapaz de ignorar la verdad que comenzaba a despertarse en sus corazones. En medio de ellos se encontraba un fariseo llamado Nicodemo, cuya lucha interna se reflejaba en su rostro. Él había visitado a Jesús en secreto, buscando respuestas en la oscuridad, y ahora aquella luz resplandecía ante él. ¿Qué quieres decir con levantado?, cuestionó, su voz temblando entre la duda y la esperanza. ¿Acaso hablas de un sacrificio? ¿De un sufrimiento? Pedro, sintiendo la urgencia del momento, respondió, sí, Nicodemo. La muerte de nuestro Señor no es un final, sino el inicio de una historia que cambiará para siempre la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, derramada por amor, nos purificará y nos dará vida nueva. Mientras sus palabras penetraban en los corazones, una sombra se cernía sobre los líderes religiosos, quienes, aferrándose cada vez más a su poder, comenzaron a tramar su respuesta. Le detendremos, y con él a todos sus seguidores, murmuraban. Sin embargo, Pedro, con un rostro decidido, continuó, rechazar a esta verdad es rechazar la única esperanza que tenemos. Así como Eliseo recibió el doble espíritu, así nosotros lo hemos recibido, y saldremos a predicar aún con más fervor. Estemos preparados, porque lo que viene no es solo oposición, es la manifestación de la gloria de Dios. Una oleada de valentía recorrió a los apóstoles, animándose unos a otros con miradas de resolución. Uno tras otro, comenzaron a testificar acerca de las grandes obras de Jesús, los milagros, las parábolas, la cruz y la resurrección. La multitud, absorta, comenzó a inclinarse hacia la verdad revelada. Entonces, una voz se alzó entre ellos, pertenecía a la misma mujer que había alentado a los apóstoles. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué haremos, si la muerte se cierne sobre nosotros también? Su pregunta resonó, llevando consigo el peso de la incertidumbre que muchos sentían. Pedro les respondió mirando intensamente hacia aquellos que parecían perdidos, arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Este es el pacto prometido. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y tendrá vida en abundancia. El calor de la esperanza comenzó a avivarse, como un fuego encendido en el corazón de aquellos que escuchaban. Las luchas y las dudas comenzaban a desvanecerse ante la poderosa revelación de Cristo. En ese instante, un grito resonó en el aire, ya no podemos ocultar la verdad. Es el nuestro Mesías. Y con esa proclamación, un estallido de fe brotó. Sin embargo, no todos compartían esta transformación. Los líderes religiosos se encontraron en un dilema, sus corazones endurecidos por el miedo y la ambición. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaban entre ellos, incapaces de comprender la magnitud de lo que se estaba desatando, pero Pedro, sintiendo que se acercaba el momento decisivo, levantó su voz de nuevo. Esto no se trata de nosotros. La voluntad del Padre debe cumplirse. Y como está escrito, la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. Lo que Dios ha comenzado, nadie lo podrá parar. Así, la multitud, cada vez más unida en la convicción del Espíritu, clamaba por una revelación. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Las sombras presentes presagiaban caos, pero también el cumplimiento de las antiguas promesas. Y en lo profundo de esa noche,
La pregunta que nadie se atrevía a expresar aún sonaba fuerte: ¿qué significará el sacrificio de estos hombres para la redención nuestra y del mundo? Un susurro interrumpió la noche, quizás angelical, quizás divino: ¿estás listo para ver el plan soberano de Dios en acción? Con ello, la historia de la salvación comenzaba a tomar un derrotero inesperado. A medida que la noche caía sobre Jerusalén, un ambiente de fervor y tensión impregnaba el aire. Los apóstoles, conscientes de la batalla espiritual que se libraba alrededor de ellos, se preparaban para enfrentar las fuerzas que amenazaban su misión. Después de haber proclamado la resurrección de Cristo ante el pueblo, un viento de revelación se movía entre ellos, consciente del camino sacrificado que debían andar. «Hermanos», exclamó Pedro, mirando a cada uno de sus compañeros con una determinación renovada. «Ya no podemos vivir en la sombra del miedo. Nuestro mensaje es la luz que disipa la oscuridad». La solemnidad de su voz les recordó la urgencia de su llamado. Las palabras de Cristo reverberaban en su mente: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo, y muchos comenzaron a orar, buscando la dirección de Dios. La fe parecía palpitar en el aire, y Juan, el amado apóstol, se levantó. La intercesión es nuestro refugio. Recorramos las calles y llevemos el mensaje de salvación a aquellos que aún están en la oscuridad. Recordemos que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Isaías 55:11, dijo con fervor, energizando a la comunidad con esperanza. Mientras avanzaban, el cielo se oscureció un poco más, y una lluvia de murmullos se elevó entre las multitudes que presenciaban el acto de valentía. Los líderes religiosos los observaban, nerviosos y ansiosos, pues la influencia de los apóstoles crecía como un fuego en un campo seco. A lo lejos, se veía una multitud agruparse, y la curiosidad los empujaba a seguir. De repente, el grupo de apóstoles se encontró de frente con un grupo de saduceos encabezados por el sumo sacerdote. ¿Por qué perturbáis la paz de Jerusalén? ¿No entienden que sus palabras solo traen confusión y condenación?, exigió el líder, sus ojos ardiendo de furia. Pedro sintió el peso de sus palabras, pero al mismo tiempo, la convicción ardía en su corazón. «Perturbar la paz», gritó Pedro con voz potente. «Nosotros proclamamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo se encuentra en Cristo. Ustedes, en su rechazo, son quienes traen desasosiego a nuestras almas». Filipenses 4:7. La tensión entre los apóstoles y las autoridades aumentaba, y los corazones latían con el eco de antiguas profecías. Mientras esta contienda retumbaba, una anciana de la multitud alzó la voz en un testimonio ferviente. «Escúchenlos. He visto a este hombre sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos. ¿Puede ser que quieran silenciar la verdad?». Su declaración resonó con poder, empujando la fe hacia el frente y avivando el fuego del Evangelio en el interior de muchos. Los apóstoles se unieron a este clamor, levantando sus voces en un canto unificado que resonaba como un eco celestial. La atmósfera eléctrica hizo temblar la tierra, y las palabras de fe volaron como dardos de esperanza. «Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Romanos 10:13. La multitud replicó con un clamor ensordecedor, y aquellos que habían venido a ver la conmoción, ahora se unían a la causa de la verdad. Sin embargo, el sumo sacerdote no pudo permitir que esa revuelta se propagara. «Callen. No hablen más de este Jesús». Sus palabras eran como un golpe de viento helado. Pero con cada palabra de amenaza, el fervor de los apóstoles crecía más. Los poderosos podían intentar detener un torrente, pero ellos conocían la fuente de su poder. Si hoy somos llevados a juicio por haber sanado, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Si la verdad sea nuestra condena, que así sea. Somos testigos de la esperanza. Hechos 4:20, proclamó Pedro con resolución. Sus ojos ardían con fuego divino, demostrando que su fe no estaba hecha de palabras vacías, sino de experiencias vivas y poderosas. El caos en sus corazones se transformó en un combustible abrasador, y el mensaje del Evangelio continuaba fluyendo entre ellos. Por nuestra fidelidad, los cielos se abrirán y la verdad será revelada. Pues el sacrificio es hacia la gloria, expresó Juan, sabiendo en su interior que el camino del martirio, aunque temido,
era en realidad un camino de victoria. Mientras los saduceos cavilaban, una voz surgió en la oscuridad. Era Gamaliel, el líder sabio que había presenciado el fervor del pueblo y la fe de los apóstoles. Si este consejo es de hombres, se desvanecerá, advirtió, pero si es de Dios, no podrá ser detenido. Hechos 5:38. Los apóstoles sintieron un rayo de esperanza al escuchar esas palabras, confiando en que el plan divino prevalecería sobre cualquier adversidad, y así, mientras el sol se ocultaba, una pregunta flotaba en el aire, dejando a cada uno en un estado de maravilla. ¿Qué revelaciones aguardaban detrás del sacrificio de los apóstoles? ¿Qué propósito por cumplir en esa batalla espiritual? La incertidumbre mezclada con la fe prometía una próxima revelación del poder soberano de Dios, que solo el tiempo se encargaría de desvelar.